práctica de manejo, o sea, toda cosa que yo le haga a un caballo en este caso, que propenda por su bienestar, por la mejoría de su vida, por la conservación de su vida, se llama práctica de manejo. Están orientadas hacia el caballo, por ejemplo, la sanidad, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la conservación de su vida y de su salud, y otras prácticas de manejo están orientadas hacia nosotros los humanos, por ejemplo, el adiestramiento o el alojamiento en este tipo de pesebreras o de establos. Habíamos hablado en algún programa anterior sobre las 5 libertades, ¿cierto? Libertad, o sea, que el caballo esté libre de sentir hambre, sed, temores, dolores, lesiones, que esté libre para expresar su comportamiento, etc. Esas son cosas que se deben conservar en cualquier manejo o en cualquier alojamiento que se tenga para los caballos, pero es muy importante que las prácticas de manejo que se hagan con los caballos primero partan de la base de que el caballo es gregario, o sea, el caballo necesita estar en comunidad. Los caballos en libertad están juntos, no están separados, aislados, están juntos. Tienen un orden social muy particular de ellos que se parece muy poquito al orden social nuestro. Tienen un comportamiento muy diferente al nuestro porque ellos son comida de otros animales, o sea, ellos se los comen, ellos son animales de presa y no son cazadores. Tienen unas necesidades muy diferentes a las nuestras cuando están en libertad. Cuando yo cojo un animal y lo pongo bajo mi manejo, lo traigo a mis instalaciones, llámese potreros, galerías, pesebreras, lo que sea, pues está bajo mi responsabilidad darle a ese caballo todas las condiciones necesarias para que su vida se conserve y cada vez sea mejor. Y obviamente trate yo de evitar que tenga lesiones, enfermedades, que eso igual pues en cualquier tipo de alojamiento le va a ocurrir, pues, ¿cierto? Eso sí o sí. Pero yo tengo que tratar de emular las condiciones y las necesidades, o cumplir las necesidades del caballo que tiene cuando está en libertad, y eso es vivir en compañía, que se exprese su comportamiento, que tenga alimento constante, que tenga donde descansar, que tenga la facilidad de movilizarse, ¿cierto?, de desplazarse, y todas estas cosas para que el caballo, por lo menos así esté en pesebrera, no sufra y tenga ciertas condiciones que se parezcan a lo que él obtendría estando en libertad. Son muchos aspectos que hay que tener en cuenta para poder yo pensar con anterioridad, antes de tener una cierta cantidad de caballos en el lugar donde yo voy a estar. Uno es, ¿qué espacio tengo? ¿Cierto? ¿Tengo espacio para potreros? ¿O solamente tengo espacio para tener pesebreras? ¿O tengo espacio para hacer galerías y tener los animales alojados en espacios más amplios, en comunidad? Lo primero. Segundo, ¿qué capacidad de gasto y de inversión económica tengo? Porque me vale una cosa hacer pesebreras y otra cosa me vale hacer potreros, ¿cierto? ¿Qué personal tengo a la mano? ¿El personal que tengo a la mano es especializado o no? O sea, ¿está preparado para manejar caballos en pesebrera o no está preparado para manejar caballos en pesebrera? Los insumos. Si yo voy a tener pesebreras, que yo tenga por lo menos viruta o cisco o material para las camas de los caballos, que lo tenga ahí cerca, que no me toque mandarlo a traer de miles de kilómetros y una vez cada 6 meses o qué sé yo, pues para poder mantener mis animales. ¿Qué pastos o qué forrajes va a tener alrededor? Si tengo veterinarios o no a mi alrededor que me puedan manejar un caso de sanidad. Si van a estar, por ejemplo, como en este caso, caballos montados, pues que se montan diario, hombre, que si tengo un herrero o no tengo un herrero, si tengo quien me maneje esos caballos, quien los adiestre o no. O sea, son muchas cosas que yo en las que debo pensar para poder yo decidir, voy a tener mis caballos en pesebrera o en potrero o en galería o como sea, y poder decidir el manejo que voy a hacer sobre esos animales. Y una cosa muy particular, y es, ¿qué voy a hacer yo con esos caballos? ¿Esos caballos van a ser solamente de cría? ¿Esos caballos van a ser de vaquería, de trabajo en una finca grande? ¿Van a ser, como en este caso, una escuela de equitación? ¿Van a estar en adiestramiento porque mi negocio es hacer caballos para la venta y para tener en competencia? Son muchas cosas que necesito tener en cuenta antes de yo poder decidir qué tipo de alojamiento voy a tener, pero eso sí, independiente del tipo de alojamiento, pensar primero en que mi caballo es un animal nervioso, que necesita estar en comunidad, que es un animal de presa, que tiene, como lo hablamos, necesidades y comportamientos muy diferentes a los que yo tengo, e incluso a los que los perros tienen, que ya llevamos muchos años conviviendo con los perros y también son cazadores como nosotros.
La adaptabilidad del caballo a los ambientes en los que nosotros los ponemos es inmensa. Pues han sobrevivido durante 10.000 años a nuestro manejo, a nuestra influencia, lo han sobrevivido. Y de hecho han crecido en número de razas y en número en cantidad de animales, incluso pues, a pesar incluso de las fallas de manejo que nosotros tenemos. El caballo se adapta muy fácilmente a lo que nosotros le dispongamos para él. Si el caballo nació en pesebrera, pues es muy fácil que se va a adaptar de ahí para adelante a vivir en pesebrera. Si es como los animales que yo tengo y los que yo manejo, que me gusta manejarlos desde el principio en potrero, es muy difícil que se adapten a una pesebrera. Hombre, los caballos se adaptan, sí, hay unos que se toman más tiempo que otros para adaptarse a un espacio cerrado o un espacio pequeño, con poca movilidad, a unos alimentos que no son los que ellos naturalmente han comido, si lo han comido anteriormente pues en potrero. Pero como te digo, si es por ejemplo este potro que está aquí detrás de nosotros, que es un potro que ya nació en pesebrera, pues ese potro ya sabe comer heno, ya sabe comer concentrado, ya sabe, digamos, vivir en ese espacio recluido, e igual será una felicidad cuando sale a potrero a descansar y a estirar sus patas con su mamá. Pero se adaptan y obviamente se adaptan más fácil cuando alrededor de ellos hay un ambiente que les permite vivir bien, o sea, que no tiene, digamos, sonidos exagerados. Cuando hay elementos que les permiten vivir a ellos fácilmente y con tranquilidad en una pesebrera, pues se adaptan bien, pero hay algunos caballos que definitivamente no se adaptan a esa vivienda. Es el riesgo que se corre cuando yo cojo un caballo que viene de libertad o que está preparado para vivir en libertad y lo encierro. En cuanto a espacio y las necesidades de un caballo, si vamos a hablar de pesebreras, hombre, son mínimo de 15 a 16 metros cuadrados, mínimo. Hay pesebreras que no la cumplen, ¿cierto? Hay pesebreras que son de 9 metros cuadrados, de 11, de 12 metros cuadrados, son muy pequeñas y eso, hombre, siempre imaginémonos una persona en la cárcel, ¿cierto? O nosotros mismos cuando estamos en un espacio confinado durante mucho tiempo, es difícil de sobrellevar. Pero, hombre, si sabemos que el caballo va a estar ahí mucho tiempo, siquiera unos 15 o 16 metros cuadrados de pesebrera, ¿cierto? Para que él tenga por lo menos donde movilizarse. A mí, en mi caso particular, me gustan las pesebreras que son abiertas completamente a los lados. Estas pesebreras que vemos acá ya estaban hechas así cuando se llegó a este establecimiento, entonces digamos que se han dejado así. En este mismo establecimiento hay otras pesebreras que son abiertas, entonces los caballos se comunican entre ellos, se huelen, se tocan, se ven, entonces tienen contacto y tienen interacción entre ellos. Eso es muy importante para el caballo, así no se monten uno encima del otro, pero ese contacto visual, olfativo, sensorial, entre ellos es muy importante, entonces que tengan esa opción. Ellos aquí tienen la opción, pues si se asoman una cabeza con otra, pues se ven y se tocan y tienen la oportunidad pues de compartir. Como van a estar viviendo ahí todo el tiempo, que donde están parados sea un piso suave, cómodo y que genere, primero, que genere calor, ojalá, o que conserve por lo menos el calor, no que lo genere, pero que lo conserve, y para eso es muy útil la viruta, las pajas o los pastos secos pues, y viejos tienen también la habilidad de conservar el calor. Los ciscos, pues, como son los subproductos de la cascarilla de arroz, por ejemplo, y etcétera, no conservan tanto el calor, pero en donde haya servirá. Que esa misma cama tenga la oportunidad de absorber la humedad que se produce con el orín y con el cagajón y que sea fácil después de recogerse, ¿cierto? Igual cuando tienen esos pisos en esas camas pues, vegetales, pues también debe haber un filtro para que ese orín se vaya y no se quede ahí acumulado y remojando la cama de abajo para arriba y perdiéndose pues, material. Entonces que tengan esos espacios donde se desplazan y donde se acuestan. Y claro, porque cuando están en pisos duros, pues esa contusión todo el tiempo, o ese contacto constante de un piso duro con el casco, sobre todo si tiene herraduras, pues es muy fuerte, les genera dolores, obvio, les genera dolores, mientras que una cama suave no, y se acuestan ahí en la cama suave, pueden descansar. Cuando el caballo puede descansar es cuando su alimentación le hace provecho, ¿cierto? Y cuando en realidad pues, tiene bienestar, ¿cierto? Eso en cuanto a la cama y en cuanto al espacio. En
cuanto a la alimentación, como están encerrados y no tienen la posibilidad de ellos mismos buscar su comida, entonces yo tengo que proveerle la comida. Un caballo en libertad come 17 horas al día, 18 horas al día, o sea, está todo el tiempo en función de comer y buscar comida, o sea, de desplazarse buscando comida. Como aquí no se pueden desplazar, entonces yo le tengo que traer la comida. Si yo le puedo dar henos con buena fibra, pero que ellos ocupen su mayor parte de su tiempo consumiendo este heno, estoy emulando una parte de su comportamiento y es comer la mayor parte del día. ¿Qué es lo que pasa cuando yo les doy a los animales comidas muy energéticas pero muy poco fibrosas, que las comen muy rápido? Tienen mucho tiempo libre. Y cuando tienen todo ese tiempo libre es cuando empiezan a aparecer comportamientos que no son adecuados, lo que mal se llaman vicios. A mí no me gusta llamarlo un vicio, porque un vicio implica que yo tomé la decisión de asumirlo, fumar o beber, pues yo decidí fumar o beber, y yo tengo un vicio, pero el caballo no decidió tragar aire, hacer el baile del oso, golpear la pesebrera, comerse la pesebrera si es de madera o lamerla si es de cemento, lo que sea. Él no eligió eso, o sea, él no lo quiere, no lo hace porque quiere, sino porque yo no le estoy dando las condiciones adecuadas de habitación, de vivienda, de alimentación. Entonces tiene que ocupar su tiempo en otras cosas. De ahí es donde vienen toda esa cantidad de comportamientos que no son convenientes ni para la salud del caballo, ni para su adiestramiento, ni para su salud mental, incluso ni para mi bolsillo, porque eso me consume a mí recursos que seguramente no pensé en ellos cuando empecé a manejar mis caballos. Entonces la alimentación también debe emular la alimentación natural de un caballo. Si yo le puedo dar la comida en el piso, el heno en el piso, pues mucho mejor, porque el caballo está preparado es para pastorear. La comida del caballo nace en el piso, no nace en los árboles. Si, por ejemplo, como en estos espacios, tengo la comida del caballo aquí en estas mallas, en estas redes, pero está a nivel del lomo del caballo, está bien, porque el caballo no tiene que subir su cabeza para alimentarse. En algunas partes le ponen la comida muy alta. Cuando el caballo sube su cabeza demasiado para alimentarse, entonces primero está haciendo un movimiento y unas posiciones que no son las adecuadas para su lomo y para su cuello y para su morfología en general. Y además cuando el caballo jala ese heno que está seco, le caen esporas, le caen polvo, le cae material seco a la nariz, a los ojos, a las orejas incluso, y todo eso genera problemas de piel, de respiración, en las conjuntivas de los ojos, etcétera, y pues es peor, ¿cierto? Entonces si la puede echar en el piso, muy bien. Si la puede dejar a nivel del lomo del caballo, la red, muy bien, pero que tenga unas condiciones más o menos similares a las de potrero o a las de libertad cuando está en la pesebrera. El agua lo mismo, que pueda bajar su cabeza y tomar agua, que pueda bajar su cabeza y comerse el concentrado o la sal que yo le estoy proveyendo. El caballo en pesebrera yo lo puse ahí para facilidad mía, no del caballo, tenemos que ser claros en esto. Yo no le estoy facilitando la vida al caballo cuando lo encierro, pero como yo decidí encerrarlo y él está ahí, entonces yo le tengo que tratar de dar a él las condiciones mínimas necesarias para que se cumplan esas 5 libertades, para que él tenga un buen bienestar, para que tenga buena salud, para que tenga un buen comportamiento y que finalmente me sirva a mí, porque para eso tengo yo caballos, para que me sirvan a mí, pero no a costa de su salud y de su bienestar. Entonces, ese espacio de potrero, de corral, donde pueden estar un rato ahí tranquilamente, tomar el sol, generar vitamina D, fijar los minerales, etcétera, pues ahí es donde yo le estoy dando también una parte de bienestar muy importante a mi caballo. No solamente es mantenerlo gordo y bonito, sino que mi caballo pueda, como hablamos en las 5 libertades, por ejemplo, expresar libremente su comportamiento, ¿sí? O sea, que se pueda él relinchar, caminar, echarse, comunicarse, etcétera, y eso para el caballo es muy importante. Entonces yo, si puedo procurar al caballo unas horas de sol al día, en un espacio abierto, mucho más abierto que estos, pues hombre, ideal. Si no lo puedo hacer, hombre, por lo menos caminarlo, de alguna manera darle algún nivel de actividad que no necesariamente sea ejercicio, ¿cierto? Por ejemplo, vemos estos caballos aquí que están asomando la cabecita y están todos mirando a un caballo que está aquí afuera, que lo están dejando comer y que está ahí como relajado, pues ellos están diciendo, yo quiero estar allá, ¿cierto? O sea, qué rico estar así. Ellos ya reconocen de entrada que ese caballo está en un bienestar diferente al de ellos, ¿cierto? Entonces, nos están diciendo, hombre, lo necesitan, ahí están haciendo sonidos, ¿verdad? ¿Cierto? Todo eso es
yo quiero estar allá, yo quisiera estar así, yo por qué no puedo estar así, ¿cierto? Entonces, importante ese espacio de libertad y de aflojar los músculos y de correr y de actuar como caballos normales. Cuando vos necesitas aislar caballos, por ejemplo, cuando están con enfermedades, en lo que algunas partes llama producto no conforme, cuando están certificados en este espacio, pues que hay una sociedad o una alianza con una clínica veterinaria y manejan un espacio en donde se reservan unas pesebreras para manejar casos clínicos o para manejar reproductores o para manejar yeguas que están en trabajo de reproducción. Hombre, lo ideal es, como son lugares donde va a haber animales que en algún momento van a tener enfermedades infectocontagiosas, primero que estén aisladas del espacio general, ¿cierto? Porque un animal con un moco, con una influenza, con, no sé, infecciones de algún tipo, pues de cualquier tipo, pues puede infectarme los otros caballos que están sanos. Yo no quiero eso. Entonces, si yo voy a tener animales, voy a tener espacios de aislamiento para mis caballos cuando están enfermos, pues que sean de aislamiento, ¿cierto? Que no sea la pesebrera más fea de todas, pero pegada de las otras, no, que sea la pesebrera muy bien cuidada, porque es donde tu caballo va a estar enfermo y donde lo vas a necesitar cuidar muy bien, una pesebrera muy bien, en muy buenas condiciones, pero aislada, ¿cierto? Aquí en este caso, por ejemplo, se manejan algunos reproductores allá, entonces también están aislados de este espacio, digamos que son los caballos de escuela. ¿Para qué? Para que haya menos ruido, para que no haya accidentes entre ellos. Son pesebreras donde las pesebreras, el tabique entre una pesebrera y otra es altico, entonces esos reproductores no se están viendo, no se están peleando, porque son caballos que están constantemente confinados, entonces no se pelean. Los pisos donde se manejan los caballos, por ejemplo, los bretes, o donde el burro y los caballos sirven, se colectan para obtener el semen, son pisos que son antideslizantes, ¿cierto? O sea, se protege los caballos que mientras están en esas zonas comunes o abiertas, pues estén bien manejados para que no se vayan a resbalar, no se vayan a generar una fractura. Por ejemplo, el brete es de tubería redonda, no es cuadrada, entonces un animal ahí, pues si se apoya por un lado para el otro, pues va a tener menos posibilidades de tallarse, de rayarse, de aporrearse, ¿cierto? Hay facilidades para que los caballos, mientras estén allá en ese espacio, sea porque son reproductores o sea porque están enfermos, pues con alguna enfermedad y están en tratamiento, pues tengan un buen alojamiento. ¿Para qué? Para que se recuperen fácil o para que tengan una buena vida mientras están como reproductores en ese espacio. Ellos después ya se irán de pronto para otra finca o cambiarán de pesebrera o lo que sea, pero mientras están allá están cómodos, ¿cierto? Con un manejo adecuado, con personal competente, como están manejados, como hay animales para allá en tratamientos médicos, entonces hay un enfermero o un veterinario constante que está pendiente de ellos para que no haya riesgos. Igual el personal de manejo de esas pesebreras está preparado para atender cualquier caso en esos animales para que no haya una complicación, ¿cierto? Posterior o mayor a la que ya los caballos ingresaron ahí en ese espacio. O sea, son condiciones ligeramente diferentes, orientadas a que tengan un buen manejo mientras están allá, digámoslo allí, en la enfermería o en el hospital. Cuando yo manejo caballos en estas condiciones, donde necesito tener el alimento, la droga veterinaria, todos los insumos, las virutas, etc., necesito que las bodegas que alojan esos elementos, esos insumos, estén en muy buenas condiciones para que yo no vaya a tener problemas posteriores después por falta de condiciones de almacenamiento. Entonces, como son alimentos que están secos, deben permanecer secos. Entonces están levantados del piso, en estivas, están muy bien protegidos por unos buenos techos donde no les va a entrar agua, no se va a mojar el heno, no se me va a mojar el concentrado. Cuando se pasa
digamos, el concentrado o el cuido de la pesebrera de almacenamiento donde llega a la pesebrera de distribución. Entonces se pone cada uno en una coca diferente, marcada qué coca es, para que los operarios sepan que ese cuido que van a repartir es para estos caballos y el otro que van a repartir es para los otros. O sea, que haya una buena diferenciación de los diferentes tipos de alimentos que hay ahí. Obviamente que estén secos, que estén bien protegidos, que haya un buen control de roedores en especial. Las bodegas son igual de importantes que las áreas comunes. O sea, si yo llego a un lugar de estos y me puedo sentar en una buena silla, en una buena mesa, cómodo, agradable, con un buen olor, pues también que el alimento esté muy bien manejado para que los trabajadores que van a tener acceso a esos alimentos los puedan sacar de allá con facilidad, no haya que hacer un desbarate cada que yo voy a sacar una paca de heno o un bulto de concentrado, y cuidar finalmente la salud de mi caballo. Si a mí el heno se me humedece por falta de un buen techo o de un buen piso, pues cuando yo le dé ese heno al caballo y no me di cuenta, le voy a dar lo que le estoy dando, una cantidad de hongos y de alimento ya fermentado, igual con el concentrado. Entonces yo tengo que procurar es que ese alimento esté bien conservado para que yo, cuando lo dé, sea bien aprovechado por el caballo y no me genere un problema diferente. Entonces las bodegas son igual de importantes que el área social, son igual de importantes que las pesebreras, son igual de importantes que la oficina tuya o tu baño. Debes mantener esas áreas en perfecto estado para poder que los alimentos que estás dando, que están alojados ahí, estén en perfecto estado después para tu caballo. Las capacidades de manejo del personal que me va a ayudar a mí a manejar una instalación con caballos son muy importantes, en especial cuando estoy manejando caballos en pesebrera. Ver caballos en potrero o manejar caballos en potrero, digamos que es más o menos fácil, pues vos ves un caballo cuando se va desplazando, si está cojo o no está cojo, como ahorita hablamos, es muy poco probable que en potrero se presenten cólicos. Entonces vos ver un caballo, cuando ves un caballo echado en potrero, seguramente es porque está descansando, ¿cierto? Está relajado, está echado, está en su hora de descanso y está acostado. Entonces es normal y no hay un riesgo. Manejar caballos en pesebrera requiere mucha observación, requiere mucho conocimiento, requiere que la persona que está haciéndolo sea muy perspicaz, sea muy proactiva, que tenga capacidad de decidir rápidamente. Es muy importante que la persona que me va a ayudar a mí a manejar las pesebreras conozca, sea conocedor de los caballos, sea conocedor de su comportamiento, pueda decidir y obviamente sea para mí una ayuda y no un obstáculo a la hora de yo tener caballos manejados en confinamiento. Si vos querés tener un caballo y no sabes en su momento cómo tenerlo, pues lo ideal es que te asesores de alguien conocedor, ¿cierto? Entonces primero asesorate con alguien bien que te diga cómo es mejor tener tu caballo, o si lo puedes tener en un lugar como estos, pues mucho mejor. Pero lo más importante, si vos de verdad querés ese caballo, es que conozcas cómo se comporta un caballo en libertad. No es un perro. Tenemos la mala manía de tratar a los animales como perros, de creer que son perros, de creer que son personas, de humanizarlos, de antropomorfizarlos, y eso es lo que genera más problemas que bienestar. Si vos sabes cómo se comporta tu caballo en libertad, cualquier caballo en libertad, porque no son diferentes de ninguna raza a otra, el caballo no sabe qué raza es, todos se comportan igual, vos tenés la oportunidad de darle a ese caballo unas condiciones similares a las que él podría tener en libertad, aún estando en pesebrera o en potreros pequeños o en galerías, junto con otros caballos. Es importante es que vos conozcas, o sea, lo primero es el conocimiento, y luego puedes expresarle tu amor al caballo en forma de bienestar, antes de expresarle tu amor al caballo en forma de cosas que él realmente no necesita, como un nombre o una manta personalizada y disfraces, o una pesebrera súper encerrada y decorada, porque sería lo que a vos te gustaría. Primero, dale al caballo amor en forma de bienestar, para que te pueda servir, que es finalmente para lo que vos tenés un caballo. Y asesorate, siempre asesorate, estudia, mantenete inquieto frente a las condiciones del mejor manejo para tu caballo, para que ese caballo te pueda responder para lo que vos necesitas y finalmente haya entre los dos una relación positiva
de amor mutuo, ¿cierto? Vos le entregás amor en forma de bienestar y él a vos te va a entregar amor en forma de bienestar también para vos, con trabajo, con disfrute.